Me llamo Aurora del Valle. Tengo 72 años, 2 hijos, 5 nietos y una paciencia que duró demasiado. Esta es la historia del día en que mi familia se reunió para celebrar el cumpleaños de uno de los míos y terminó destruyendo algo mucho más frágil que una tarta, mi corazón. Ese día, cuando creí que compartiríamos un almuerzo en paz, me llamaron algo que no esperaba oír jamás de las bocas que yo alimenté, cuidé y defendí durante toda mi vida. Eres una vieja inútil. Lo dijeron entre risas, pensando que era solo una broma. Pero el silencio que siguió lo dijo todo. Nadie me defendió. Nadie se levantó por mí, pero lo que ellos no sabían es que esa misma mesa en la que me humillaron, esa misma casa en la que rieron a mis espaldas, seguía siendo mía, literalmente. Tenía los papeles guardados, la escritura, y no me quedó más opción que usarla. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que hice después no fue por venganza, sino por algo mucho más poderoso, dignidad. Era un domingo templado de otoño, de esos que aún huelen a verano, pero ya traen consigo una brisa melancólica. Me levanté temprano, como siempre, para preparar el almuerzo familiar. Lavé la fruta, puse la mesa con cuidado y doblé las servilletas como me enseñó mi madre cuando era niña. Aquel día mi casa sería, una vez más, el punto de encuentro. Mis 2 hijos, Julián y Esteban, sus esposas, Lucía y Paula, y mis 5 nietos. Ya hacía varios meses que no nos reuníamos, y yo, como siempre, esperaba con ilusión. Porque para mí, pese a todo, la familia seguía siendo sagrada. Llegaron con risas y pasos apresurados, como una pequeña tormenta atravesando mi sala. Besos rápidos, teléfonos en la mano, los niños corriendo de un lado a otro. Yo los recibía con una sonrisa tranquila, esa que con los años se volvió mi escudo. Nadie notó los pequeños detalles que había preparado. El mantel bordado, la vajilla antigua, la tarta que solía ser la favorita de Julián cuando era niño. «Otra vez pastel de manzana, mamá», murmuró Lucía con media sonrisa, sin siquiera mirarme a los ojos. «Siempre te ha gustado», respondí, intentando mantener la calidez en mi voz. «Eso fue hace 30 años», añadió, casi con burla. Fingí que no dolía. Fingir era parte de lo que se espera de una madre mayor. Aguantar en silencio. Durante el almuerzo las conversaciones giraban en torno al trabajo, las vacaciones, los colegios de los niños. Intenté participar, hacer preguntas, compartir anécdotas. Pero cada vez que hablaba, mis palabras eran ignoradas o interrumpidas. Entonces, en medio de una broma sobre el pasado, Julián soltó la frase. «Abuela siempre quiere ayudar, pero ya es una viejita inútil, ¿no?» Y se rió. Se rió como si hubiera dicho algo gracioso. Esteban también sonrió. Lucía bajó la mirada. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. El silencio fue aún más cruel que la burla. Sentí cómo la bandeja que tenía en las manos se volvió más pesada. Mis dedos temblaron, pero no dejé que se notara. Continué sirviendo como si nada hubiera pasado, pero dentro de mí algo se rompió. Miré alrededor. Era mi casa, mi mesa, mis paredes llenas de fotos de ellos, de cuando eran niños, de cuando aún me veían como el centro de su mundo. Ahora era invisible, una figura molesta que toleraban con cortesía. Vi a mis nietos asomarse por la puerta. Sonreían sin saber lo que acababa de pasar, y me pregunté, ¿qué aprenderán de todo esto? ¿Qué imagen tendrán de mí? ¿Qué imagen tendrán del respeto? Me levanté de la mesa antes del postre. Dije que estaba cansada. Nadie se ofreció a ayudarme a subir las escaleras. Nadie preguntó si me sentía bien. Me encerré en mi cuarto y cerré la puerta suavemente, con más dignidad de la que sentía por dentro. Me senté en el borde de la cama, sola. Pero en ese silencio algo emergió. Una chispa, un recuerdo, un pensamiento que me atravesó como un rayo. La casa. No era de ellos.
Era mía, y yo tenía los documentos para probarlo. Después de aquel almuerzo, subí a mi habitación como una sombra. Cerré la puerta con cuidado, como si no quisiera hacer ruido ni siquiera en mi propio hogar. Sentí que cada paso era más lento, más pesado, como si la humillación se hubiera colgado de mis hombros como una piedra mojada. Me senté en el borde de la cama sin saber qué hacer. Mi mirada se perdió en la ventana, pero mi mente estaba muy lejos de allí. Volví a escuchar la voz de Julián, su risa cruel y las miradas cómplices de los demás. Nadie me había defendido. Nadie había dicho una sola palabra por mí. Una viejita inútil. Esa frase me taladraba el pecho, pero en medio del dolor, una chispa comenzó a encenderse. Una idea, un recuerdo. Me levanté con lentitud, como si mi cuerpo necesitara convencerse de que todavía podía sostenerme. Fui hasta el armario más antiguo de la casa, ese que mi esposo Salvador había construido con sus propias manos en los primeros años de matrimonio. Allí, en una caja de madera guardada en el estante más alto, encontré lo que buscaba. Una carpeta amarilla, polvorienta, cerrada con un broche oxidado. La bajé con cuidado. Sentí el corazón acelerarse mientras abría la tapa. Dentro, lo supe de inmediato, estaba el pasado que había olvidado y la llave para reclamar el presente. Allí estaba la escritura de la casa. El documento original firmado por Salvador en 1981, donde constaba claramente que la única propietaria legal era yo, Aurora del Valle. Aunque hacía años había dicho a mis hijos que la casa sería para ellos, nunca la transferí oficialmente. Confié en el tiempo, en la palabra, en el cariño. Pero en el papel seguía siendo mía. Busqué más documentos, recibos de impuestos, pólizas antiguas, incluso una carta de Salvador, donde me pedía que nunca entregara esta casa sin estar segura de que sería valorada. Lloré, pero no de tristeza. Lloré de dignidad, de rabia que ya no era silenciosa, de años perdidos soportando desplantes y desprecios, como si mi valor se hubiese evaporado con el paso del tiempo. Me quedé sentada durante horas, repasando línea por línea cada documento, comprobando fechas, nombres, sellos. No había errores, no había dudas. Y entonces lo supe con certeza. Ellos no sabían que esta casa seguía siendo mía. Se sentían tan cómodos, tan seguros, tan instalados en la arrogancia, que jamás imaginaron que el techo bajo el que me humillaron no les pertenecía. Una sonrisa, pequeña pero firme, se dibujó en mis labios. No era venganza lo que sentía, era justicia, era dignidad recuperando espacio. Guardé todo con cuidado. Mañana, pensé, sería el inicio de algo nuevo. Tal vez no volvería a ser la misma madre complaciente de siempre. Tal vez era momento de que supieran quién era realmente Aurora del Valle. Pasé la noche en vela. La carpeta amarilla con los documentos seguía sobre la mesa de luz, como un recordatorio silencioso de lo que podía hacer. Sabía que tenía el derecho, que la casa legalmente me pertenecía, que podía tomar decisiones que sacudirían los cimientos de esa familia que me acababa de menospreciar, pero también sabía que con cada paso había un precio emocional que no podía ignorar. Durante décadas había hecho todo lo posible por mantener a mis hijos unidos, por ser una presencia constante en sus vidas. Me olvidé de mí misma para asegurarme de que ellos no sintieran la ausencia de su padre. Salvador había sido un hombre bueno, trabajador, pero la muerte se lo llevó joven, y desde entonces me convertí en madre, padre, enfermera, consejera y escudo. Nunca me quejé, nunca pedí nada a cambio, solo amor, solo respeto, y ahora me habían tratado como si fuera una carga, como si mi tiempo ya hubiera pasado, como si yo estuviera aquí de prestado. Esa madrugada me hice la pregunta más dura de todas. ¿Hasta cuándo iba a seguir dejándome de lado por miedo a perderlos? Me preparé una taza de té y me senté en la cocina.
rodeada del eco de tantos recuerdos. Allí di sus primeros pasos, Julián. En esa silla se cayó Esteban y yo lo consolé con canciones. En esta misma mesa les conté cuentos inventados cuando no podíamos pagar vacaciones. Y sin embargo, ahora parecía que esa historia no existía para ellos. Pero yo la recordaba. Y estaba escrita, en papeles legales y en cada rincón de esa casa. Llamé a mi mejor amiga, Amparo, que me conocía desde los tiempos del colegio. Amparo, necesito tu consejo, le dije apenas contestó. Dime, Aurora, ¿qué pasó? Le conté todo, el almuerzo, las palabras de Julián, el silencio de Esteban, el desprecio de todos. Y luego le hablé del sobre, de los documentos, de la escritura. Amparo guardó silencio un momento. Luego su voz sonó firme, segura, como cuando éramos jóvenes y ella siempre sabía qué decir. Aurora, tú les diste la vida, les diste todo. Ellos no te ven porque creen que no pueden perderte. Pero a veces el respeto se despierta con un límite. No les debes esta casa. Ellos te deben su historia. ¿Y si me odian, Amparo? ¿Y si pierdo a mis nietos? Lo que perdiste el domingo fue peor. Perdiste tu lugar. Lo que hagas ahora no es por venganza, es por justicia. Por ti, por todas las veces que callaste. Y por todas las mujeres como tú que siguen aguantando lo inaguantable. Cerré los ojos. Sentí una lágrima bajar por mi mejilla, pero esta vez no era de tristeza, era de claridad. Colgué y me quedé allí, en silencio, respirando despacio. Tenía una decisión que tomar. Podía seguir tragándome las humillaciones, fingiendo que todo estaba bien, o podía escribir una carta con 3 verdades. 1. La casa seguía siendo mía. 2. Sabía todo lo que había pasado. 3. Y que ya no me quedaría callada. No quería destruir a nadie. Solo reclamar el lugar que nunca debí perder. Y mientras el sol comenzaba a filtrarse por la ventana, supe que la decisión ya estaba tomada. Esa misma mañana, con el corazón en calma pero la decisión firme, me senté frente al escritorio de madera que llevaba años sin usar. Tomé un papel en blanco, uno de esos gruesos que usaba Salvador para escribir cartas, y una pluma que aún conservaba tinta. Respiré hondo. No iba a escribir con rabia, no con venganza. Esta carta no era una amenaza, era un espejo, un límite, una declaración de dignidad después de años de silencio. Querido Julián, comencé, aunque en mi interior ya no sabía si esa palabra seguía teniendo sentido. Lo que ocurrió el domingo no fue solo una falta de respeto, fue una fractura. Ustedes, mis hijos, me hicieron sentir invisible. Me borraron en una casa que levanté con mis manos, donde cada ladrillo tiene el eco de su infancia. Me llamaron vieja inútil, entre risas, sin siquiera pensar en lo que eso significaba. Pero lo que ustedes no saben, y es momento de que lo sepan, es que esa casa donde ahora comen, duermen y se sienten dueños, sigue siendo mía. Adjunté una copia de la escritura. Cada página sellada, firmada y vigente. Continué. No me interesa echarlos ni cobrarles nada, pero tampoco voy a permitir que me humillen bajo mi propio techo. Si no soy bienvenida con respeto, entonces esta casa dejará de estar disponible para ustedes. Y no es un capricho. Es una decisión que me costó una vida entera llegar a tomar. Tienen hasta el viernes para responderme, no con excusas, sino con actos. Al final, no firmé con mamá. Solo puse Aurora del Valle, porque aquella mujer que escribía no era la madre sumisa de los últimos años, sino la persona que finalmente se ponía de pie. Doblé la carta, la guardé en un sobre blanco y lo sellé con el mismo cuidado con el que alguna vez les preparé sus mochilas para la escuela. Pero esta vez no era para protegerlos, era para protegerme a mí. Esa tarde, esperé a que Julián regresara del trabajo. Sabía su rutina. Siempre pasaba por casa para recoger a Martín, su hijo menor.
Cuando lo vi llegar, salí al portal y le extendí el sobre sin decir palabra. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó con ese tono impaciente que últimamente usaba cada vez que me dirigía la palabra. «Léelo en casa, a solas, y piénsalo bien». No esperé respuesta. Volví a entrar cerrando la puerta suavemente, pero con una seguridad que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. El resto del día transcurrió con un silencio espeso. No recibí ningún mensaje, ninguna llamada. Solo el sonido de los pájaros al anochecer y la sensación de que algo, aunque pequeño, había cambiado. Por primera vez en años, dormí profundamente, sin lágrimas, sin miedo, sin disculpas que no debía. El viernes llegó con un cielo gris y una calma extraña se había instalado en la casa. No había noticias de Julián, ni de Esteban, ni de nadie. Ni una llamada, ni un mensaje. Solo silencio. No sabía si estaban indignados, si se habían reído, si habían ignorado mi carta por completo. Pero algo dentro de mí me decía que la habían leído y que esa lectura no les había sido fácil. Preparé café, me vestí con un suéter azul que hacía años no usaba, uno que Salvador siempre decía que me hacía ver fuerte. Me miré en el espejo del pasillo y vi a una mujer que aún tenía dignidad, que aún tenía voz, y que por fin se había atrevido a usarla. Esa mañana, mientras regaba las plantas del jardín, escuché el sonido de un coche aparcar en la entrada. Era Julián, solo, sin Lucía, sin los niños. Lo vi bajar del coche con paso lento, sus hombros caídos, la expresión grave. Por un instante me pareció que había vuelto a ser ese niño de 8 años que se escondía detrás de mí cuando tenía miedo. Tocó el timbre. No abrí enseguida. Lo dejé esperar unos segundos, no por orgullo, sino porque necesitaba terminar de respirar. Luego abrí la puerta. «Hola, mamá», dijo en voz baja. «Hola». Nos quedamos en silencio un momento. Él bajó la mirada. Yo crucé los brazos, sin invitaciones, sin dulzura forzada. «¿Puedo pasar?». Asentí. Caminó hacia la sala y se sentó en el borde del sofá, como si no supiera si tenía derecho a estar allí. «Leí tu carta», dijo finalmente. «Me costó dormir toda la semana. No dije nada. Lo dejé hablar. Tenías razón en todo. Lo del domingo no fue solo una broma. Fue una falta de respeto. Y lo peor es que ni siquiera me di cuenta en ese momento. Me reí, como si no doliera. Le vi morderse el labio, un gesto que no le veía desde que era adolescente. Lucía me dijo que exagerabas, que eras dramática. Pero cuando le mostré la escritura, se quedó en blanco. Ninguno de nosotros sabía que la casa seguía a tu nombre. Nunca lo mencioné, respondí con serenidad, porque confiaba. Y nosotros abusamos de esa confianza, añadió con voz rota. Nos acostumbramos a tu generosidad, a que siempre estuvieras, y dejamos de verte. El silencio volvió a llenar la sala. Esta vez no dolía. Esta vez sanaba. «No sé cómo reparar esto, mamá», dijo con los ojos húmedos. «Pero no quiero perderte, ni que mis hijos crezcan pensando que está bien tratar así a una abuela, a una madre». Caminé hasta la ventana. Afuera, las hojas secas bailaban con el viento. Pensé en Salvador, en lo orgulloso que estaría de verme así, de pie, con voz. «No quiero que me devuelvas nada», le dije sin girarme. «Solo quiero que me veas, que me escuches, que me respetes». «Lo haré, te lo prometo». Lo vi acercarse, me tomó la mano, y por primera vez en mucho tiempo sentí que no era por compromiso, sino por amor. Ese día, Julián no vino solo a pedirme perdón. Vino a devolverme el lugar que me habían quitado. Y yo, Aurora del Valle, me devolví a mí misma. Desde aquel viernes las cosas no volvieron a ser iguales. Pero eso no fue algo malo.
No se trataba de que todos me miraran con culpa ni de que me llenaran de halagos vacíos. Se trataba de algo más profundo, más duradero. Me habían devuelto el lugar que me correspondía. Mis nietos empezaron a visitarme con más frecuencia, no por obligación, sino por cariño. Esteban vino días después, con lágrimas en los ojos y una disculpa sincera. Y Lucía... Bueno, a veces el respeto comienza por el silencio, y por primera vez en años me saludó con un abrazo que no se sintió fingido. No usé la escritura para echar a nadie. No hubo juicios ni amenazas. No hacía falta. El poder nunca estuvo en el papel. Estaba en mi voz, en mi dignidad, en mi decisión de no desaparecer. Hoy sigo viviendo en la misma casa, pero ya no soy la sombra que servía el té ni la vieja ignorada en las reuniones. Soy Aurora del Valle, la mujer que crió 2 hijos sola, la que fue invisible y volvió a ser vista, la que nunca fue inútil, solo fue callada hasta que dijo basta. Y si tú, que estás escuchando esta historia, alguna vez te sentiste olvidada, desplazada o borrada de la vida de los tuyos, recuerda, tu historia no termina mientras tengas una voz para contarla. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y déjanos tu like. Cada día compartimos relatos reales e inspiradores de mujeres como tú. Historias que merecen ser escuchadas. Historias que nunca más serán ignoradas. Gracias por estar aquí. Déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos ves y si alguna vez tú también tuviste que levantar la voz.